¿Qué tal mi gente bonita? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un video más de podcast. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Es estudiante de la carrera de irrigación y es creador junto con otro grupo de estudiantes de una aplicación que te enseña a hablar o a aprender lenguas indígenas o lenguas de México. ¿Cómo estás, Emilio? Mucho gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, es un placer. La verdad ya tenía mucho tiempo ganas de hacerlo, o sea, pero no te había contactado, pues no había ese puente. Conocí a Dani, a Danita, y Dani, pues ella me contactó contigo. Sí, es correcto. ¿Me quieres hablar un poco de lo que es la aplicación? Pues todavía no he dicho el nombre ni nada. ¿Me puedes hablar un poco de ella? ¿En qué consiste y todo? Bueno, pues la aplicación surge hace 2 años, se llama Millot, que en náhuatl significa rayo de luz. Entonces, es un proyecto que lo conforman cerca de 100 estudiantes de nuestra universidad y durante los últimos meses se han ido sumando personas de diferentes universidades como la UNAM, el Politécnico, también colaboradores de programación y diseño de Alemania. Entonces, ha sido un proyecto que ha tenido un impacto, sobre todo porque surge en un contexto de pandemia, ¿no? Desde sus inicios de este alojamiento, ¿no? De las casas, vimos que había una necesidad muy fuerte para el aprendizaje de las lenguas mexicanas, porque ahí nos dimos cuenta de la vulnerabilidad de la enseñanza de las lenguas, sobre todo en las primarias, y fue ahí cuando dijimos, bueno, necesitamos crear una herramienta tecnológica para que se haga esta difusión y enseñanza de las culturas mexicanas. Entonces el proyecto es Millot, es una aplicación disponible en web y también en el celular, y entonces consiste en 3 partes. La primera es un diccionario de las 68 lenguas. Actualmente están disponibles 20, o sea, si ustedes van ahorita mismo y consultan, hay 20 lenguas disponibles, lo cual es un esfuerzo bastante importante. Pero yo quisiera remarcar hoy, o al menos a la fecha de subido este video, que gracias a muchas colaboraciones de la DICIFO, estamos alcanzando la meta de las 68 lenguas mexicanas en la aplicación, lo cual es un trabajo que pues el INALI, incluso que es el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, no ha creado aún. Entonces, porque es un trabajo inconmensurable. Imagínate reunir 68 lenguas en una sola aplicación. Vi su entrevista con Somos Chapingo. Ah, sí. Y dije, no manches, o sea, tienen, ¿cuántas? 18,000 palabras traducidas tenían hasta ese momento, me parece. O sea, digo, ¿cómo le hacen? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuándo se dan el tiempo de hacerlo? Y yo me pregunto, o sea, ¿cómo lo hacen? Pues la anécdota aquí es que cuando yo le propuse esta idea al compañero Gabriel Rodríguez, que está estudiando en el MIT, y junto también con Daniela, junto con Diego Ramos, yo les propuse la iniciativa y creamos la aplicación sin siquiera saber programar. Y se los propusimos a los compañeros y compañeras de Chapingo y todos estaban muy entusiasmados de hacer este producto. Y yo creo que lo más destacable que podemos decir es que le tenemos mucho valor a esta herramienta tecnológica, principalmente porque va desde las raíces del pueblo, es decir, todas las traducciones, todos los textos vienen desde los pueblos, desde la misma raíz. Entonces eso, cuando estaban ellos en sus casas, lo traen aquí a una base de datos, y ahí fue cuando en conjunto, como en paralelo, fuimos creando esta aplicación. Sin nosotros siquiera saber programar, yo en un principio diseñé, así, con pantallas, cómo iba a ser la dinámica de esta app, cómo iba a funcionar, y trabajando con Gabriel fue que programamos esta aplicación. Después se unieron programadores de Alemania, que pues ahorita está como pendiente una actualización. ¿Eso cuándo ocurrió con los colaboradores de Alemania? ¿Cuándo te contactaron? ¿Cuándo sucedió? Ya tiene como un año que se unieron. Y la verdad que al momento de que nosotros regresamos a clases, hubo ya también como una pausa. Y pues también esto es como una experiencia que yo quiero compartir, porque para hacer un proyecto de este tipo, siendo estudiante hay que tener mucha disciplina, o sea, mucho sacrificio. Yo recuerdo que en pandemia era como de que todo el tiempo en la computadora. Y o sea, se dice mucho, se ha hablado mucho de la aplicación. Ustedes han visto las entrevistas, la propaganda que sale por ahí en internet. Pero realmente es mucho trabajo y la verdad es una campaña permanente. Si muchos se preguntaban si la aplicación ya está como decayendo, ya no vamos a hacer nada, mi respuesta ante eso es que al menos personalmente y el equipo tiene un compromiso permanente para nuestras lenguas mexicanas. Porque la misión principal de este proyecto es evitar que se reduzca el número de hablantes de una lengua mexicana. Y no decimos indígena porque es un concepto, fíjate que caduco. Okay. Indígena, si tú ves las raíces
de sus letras, puedes encontrar que significa el que viene de algún lugar. Entonces tú y yo somos indígenas, dentro de la definición de esa palabra, tú y yo somos indígenas, pero el país maneja eso como políticamente para referirse a aquellos que pertenecen a una etnia cultural, una de las 68. No sé si tú sabías, pero a la llegada de los españoles, en México habían, igual por su extensión territorial, cerca de 300 culturas. 700. 300. 300 okay. Culturas, de las cuales pues sí, son cerca de 300 lenguas, y súmale también las variantes. Yo por eso en un programa que hicimos, se llama México, el país de las 400 voces, precisamente porque reconocemos las variantes lingüísticas, que son cerca de 400, 300 y pico, 380 por ahí, pero lo pusimos así, y pues a lo que voy con este dato es que se ha ido reduciendo de 300 a 68. 68. Y algo que se tiene pensado, un mito, es que estas lenguas ya están muriéndose. En parte sí es cierto, sí, pero lo que yo quisiera que se llevan como reflexión en este podcast, muy bueno por cierto, es que son lenguas vigentes, son lenguas que son más antiguas que el español, por ejemplo. Eso justo te quería preguntar, mencionaste igual que son más antiguas que el español incluso, pero como seas. ¿Podrías un poco abundar más en eso? Porque como el español se difundió cuando la llegada de los españoles a Latinoamérica, de hecho si tú vas a España, pues vas a encontrar muchas diferencias en muchas palabras, ¿no? Sí, incluso leí en una ocasión el Quijote. El Quijote. Ajá, y está escrito el español que utilizaban hace cuándo se escribió, hace como 200 años. 300 años más o menos. Uh-huh. O sea, hay palabras que no le entiendes, o sea, cosas que Así no le es. entiendes porque el español era diferente, ¿no? Como lo conocemos. Ajá. Todas las lenguas son dinámicas, cambian, y en nuestro caso particular en México, pues ha preservado mucha de su esencia. Y sabes, algo que en Millot creo que hemos difundido muchísimo es evitar a toda costa que se castellanice en las náhuatl, por ejemplo, las lenguas indígenas. Me refiero, por ejemplo, un saludo. De todos los diferentes países, tú sabes que hay una forma distinta a cómo saludar. Y en nuestro caso interno es lo mismo. Por ejemplo, si tú quisieras decir buenos días, pues es un concepto que no existe en estas lenguas, pero lo adaptan, porque si tú te vas por ejemplo a Morelos o inclusive aquí, yo he escuchado mucho, y luego cuando son reuniones de asambleas, escuchas muy frecuentemente cosas como cualitonalti, es el buenas tardes, okay, y cuando eso en realidad no existe. Entonces estamos viendo un náhuatl, en este caso, okay, porque es como la lengua que yo tengo de referencia, que se está volviendo como español. En el inglés sucede también. O sea, se está adaptando a como el español mismo, ¿no? O sea, sí, quieren como traducir palabras que no existen, sí, y ya convertirlas, se están heredando y piensan que está bien, pero eso no es náhuatl, es español. Entonces, aguas con ese tipo de situaciones. Y también algo como para tener en cuenta de la complejidad de este proyecto. Porque no es lo mismo hablar, por ejemplo, español y después de que digas, es que como sé hablar español, voy a ir a enseñar español. Porque a lo mejor no tenemos las herramientas pedagógicas para impartir estas lenguas y que alguien más lo tome como una segunda lengua. Ahí fue cuando nos dimos el primer tope. Y por eso yo quisiera esclarecer el por qué se ha ido atrasando este proyecto. No a manera de justificación, más bien a manera de que sepan que como equipo, todos, incluyéndome, nos metimos a capacitaciones por parte de Chapingo acerca del aprendizaje de una lengua y además de cómo enseñar. Okay. Todo el equipo se sumó, o sea, fue algo que realmente hubo un progreso importante en un trabajo así. Por eso fue cuando la UNESCO, me parece, vino a ver cómo estábamos haciendo ese proceso, porque era algo inédito. Al menos aquí en Chapingo ha sido un primer movimiento. ¿La UNESCO vino? La UNESCO vino aquí a la Universidad Autónoma de Chapingo en febrero del año pasado. Y nuevamente nos invitaron a finales del 2022, por ahí de noviembre, más o menos. También nos invitaron a un foro, y ahí fue cuando como que sumó el interés. Y yo siento que es un paso notable o que hay que destacar de los compañeros de Millot, porque es que ya llegaron a ese punto. Claro. Yo de manera personal digo, qué bueno que una idea mía fue de que todo el mundo se sumó, pero yo la verdad siempre les he dado el reconocimiento a todo el equipo, porque es un sistema, y porque yo no me puedo adueñar de las lenguas, sería algo absurdo. Más bien creo que es una suma de esfuerzos
algo que lo que pretende es colaborar socialmente y sin fines de lucro. O sea, quiero que sí quede muy claro que esto no lo hacemos por dinero, por negocio, lo hacemos por ideales, no lo hacemos política también o con fines electorales, lo hacemos principalmente porque nuestra preocupación es que nuestra cultura se vea deteriorada por diferentes factores exógenos. Puede ser la cultura estadounidense, Más que nada, ¿no? Estadounidense. entonces es lo que queremos, es nuestra misión y eso es lo que nos mueve a nosotros seguir con el proyecto. ¿Cuál crees que es el factor principal por el que las lenguas estén como desapareciendo? ¿O los factores principales? Hay dos respuestas. La primera, que lo dijo la comandante Ramona, me parece, por ahí del 94, por el ZLN, ¿verdad? Decía ella que la principal causa es la pérdida de espiritualidad. Y cuando mencionas esta palabra, creo que involucra pues toda la cosmovisión de la cultura que se está perdiendo. Y que, por ejemplo, la mala ideología que existe acerca de que o que tu lengua principal sea una lengua indígena, o lengua mexicana, sea sinónimo de atraso, ¿me explico? Es por eso que hay mucha discriminación, pues socialmente es muy mal visto que alguien hable en una lengua materna o paterna. Y entonces creo que socialmente todavía hoy en pleno 2023 es mal visto, sobre todo por las generaciones mayores. ¿Por qué? Es yo creo que un arraigo histórico. Yo te puedo dar dos puntos de referencia. El primer punto donde fue uno de inflexión fue cuando se creó la SEP. Y suena como interesante porque fue Vasconcelos quien creó la SEP, pero no tomó en cuenta las lenguas indígenas. Había un nivel de analfabetización impresionante. Estamos hablando de que en ese entonces, en los 30, era del 70-80%, de que no había gente que no sabía ni leer ni escribir. 70 pues, pone. Pero cuando crearon un plan de estudios general, nivel básico, no tomaron en cuenta las lenguas. Y entonces en la educación empezaron a imponer el español. Ahí fue cuando fue un primer declive. Y la otra que va más atrás, la cuestión de la conquista española, creo que fue algo que nos golpeó. Pero también yo creo que es importante decir que ni aun con una conquista, ni aun con una independencia, ni aun con una revolución, ni aun por una cuarta T, han detenido nuestras lenguas. Y yo creo que ahí es donde nos damos cuenta de la verdadera fortaleza que tiene nuestra cultura como México, que no nos hemos dejado aplastar por otras culturas. Incluso desde la conquista, ¿no? Uh-huh. Bueno, sí ha disminuido, pues, pero pues han mantenido, aún con todas las adversidades que... Si lo comparamos con otros países, México es culturalmente muy fuerte. Sí. O sea, yo creo que China y Brasil tal vez estén arriba de nosotros, pero pues ve el tamaño de esos países. Claro. O sea, en nuestro caso, yo creo que hemos sido los países con más resistencia, por así decirlo. Me llamó mucho la atención algo que dijo Daniel, que hay una lengua, ahorita te quiero preguntar otra cosa también, que solamente 2 personas la hablan. O sea, ¿cuál es esa lengua y a dónde se encuentran esas 2 personas? Que me parece algo increíble. No, es un mito. Es algo que ha existido desde los 80s. Okay. Se ha venido espantando a la gente con eso, una historia de que además los dos están peleados. Es lo que, ¿en serio? Eso lo escuchas porque salió una película. Oh, no recuerdo el autor, pero está incluso en Netflix. Okay. Y habla precisamente de eso, de que eran 2, es una lengua inventada. Y resulta que eran mejores amigos los dos, pero se separaron. Pero viene de la ficción realmente. Yo sí quisiera desmentir de eso. Claro. La lengua con menos hablantes que hemos registrado en Millot tiene cerca de 400 hablantes y está en Oaxaca. No recuerdo exactamente el nombre. Pero, por ejemplo, de las que más me acuerdo y que están trabajando en Millot, por ejemplo, es el chocholteco. Y aquí en Chapingo hay hablantes de chocholteco. ¿Esa en qué estado se...? También en Oaxaca. Sí, en la Mixteca. Los pueblos, ahí sí, no recuerdo bien. En ese momento yo me los tenía muy claros, pero se olvidan los pueblos. Son muchos, ¿no? Sí, yo creo que es muy difícil acordarse de todos. Es que tenía un nombre así, un poquillo. Pero el chocholteco es una de las lenguas que se habla aquí en nuestra universidad y que es la que menos hablantes tiene. Pero la que menos hemos registrado, la que hemos registrado con menos hablantes ha sido esta de 400 hablantes. 400. No, pues sí, son... Está en peligro. Sí, de hecho sí, o sea, sí se escuchan muchitas, pero a la vez no, pues cerca 400 es poco. Cerca del 30% está en peligro de desaparecer de las 68 lenguas, lo cual es un número considerablemente, entre 15 lenguas más o menos.
pero según unos arqueólogos decían que en 50 años iba a desaparecer completamente el 60%. Pero para eso está Millot. Justamente es un esfuerzo que queremos nosotros reducir ese impacto. Y más que nada, ¿sabes? Generar la conciencia social de que tenemos una responsabilidad con nuestras culturas y que hay que engrandecerlas, sobre todo en medios de comunicación, cuando yo creo que ocurre algo, al menos personalmente yo me he dado cuenta, que en los medios de comunicación realmente usan, no es como que hagan una intención de ayudar a la difusión, sino es más bien y no estoy acusando a ningún ahorita canal, pero es algo que yo me he percatado, que los usan como artesanías, aunque suene como es, ¿no? Realmente las cámaras graban a estas personas con su indumentaria o con condiciones de pobreza, que yo creo que es uno de los problemas más importantes. Si hablamos de los pueblos indígenas, yo creo que el tema más preocupante es que un gran porcentaje de los hablantes vive en condiciones de pobreza a causa de la marginación, que están alejados, ¿no?, de las urbes. Entonces, yo creo que si vemos problemas realmente impactantes que están reduciendo estos números de hablantes, son las terribles condiciones en las que viven, que no tienen acceso ni al agua, electricidad. Yo he conocido incluso de vivos de compañeras de Millot que tienen que ir 3 horas caminando por agua, ¿no? Que viven en condiciones que yo digo, pues es que es la realidad en la que viven nuestros pueblos. Pero aún así, los medios usan a estas personas, sobre todo los políticos, y es algo que no se debería de difundir eso, ¿no? Como Sí, se toman la foto, que el video, incluso hasta los mismos habitantes ya saben, o sea, ellos también son listos, ¿no? Les cobran por la foto, ¿no? Pues dicen, no, si ellos... Ahí entra un concepto que se llama soberanía cultural, que no, o sea, es un concepto, pero todavía no está legalizado. Okay. Por ejemplo, el caso de Zara, que tal vez copia algunos diseños que son de la indumentaria típica de nuestro país, pero lo están vendiendo en Nueva York. Ese tipo de cuestiones tiene que ver con la soberanía cultural, y eso legalmente todavía no está legislado. Es decir, debemos defender los derechos de autoría de nuestros habitantes étnicos. Claro. Y pues si es comercial, pues que se les dé un capital, ¿no? Que se genere de... O bueno, yo creo que no es tu ideología, ¿no? Tu ideología es más como preservar, no sí, tanto de volverlo comercial. Ese es otro tema que está ligado. Sí, sí, se le debe de remunerar al autor. Sí, claro. Como todo, los derechos. ¿A ustedes quién los apoya? No me refiero económicamente, sino, yo que sé, con herramientas, asesorías. ¿Te apoya alguna institución? ¿Y cómo te apoyan también esas organizaciones, como mencionaste, las que mencionaste hace rato? La UNESCO. ¿Cómo es su forma de apoyarte o de apoyarlos? Ese es un tema muy importante, porque no hemos recibido apoyo económico, y de hecho nos lo han ofrecido y hemos decidido como donaciones todavía no, porque no somos una figura moral. Yo creo que esto es algo que un chapinero tiene que saber. Quiero hacer un breve paréntesis. Yo creo que si algo tiene que salir de sabiduría en este podcast, es que yo creo que tenemos una universidad mucho más adelantada si como compañeros y compañeras tuviéramos proyectos y que sumáramos, o sea, que empecemos a difundir esta cultura de realizar proyectos, claro. No solamente encerrarnos en las clases, porque muchas veces pasa de que nos enseñan cosas de 30 años atrás. Pero el tema aquí es cómo nos han apoyado. De parte de la universidad, tal vez no hemos tenido un apoyo económico, pero yo siento que, yo estoy al menos agradecido, que nos han abierto siempre las puertas para hacer foros en los auditorios, o sea, en Emiliano Zapata. Siempre nos han abierto las puertas como para realizar eventos, en poner un stand, aunque sea humilde ahí en la feria, y nada más como para promocionar la aplicación, ni siquiera para vender algo. Yo creo que eso yo le celebro y le agradezco a nuestra Autónoma Chapingo. Ahora, hemos recibido apoyo voluntario de personas, de mismos hablantes, o sea, de los usuarios de la aplicación. Es de ellos quienes hemos recibido la alimentación. Hace rato tú me preguntabas cómo lo alimentábamos. Todavía no está publicado, pero ya en la aplicación, internamente como equipo, tú puedes subir la palabra desde ahí. No lo hemos subido por unas ciertas situaciones de que hay fallos en el código. No es fácil programar, no es de la noche a la mañana
Es un trabajo muy complicado, muchas matemáticas, como todo. Pero ya hemos ido agarrando experiencia y el punto es que de organismos, por ejemplo, no hemos recibido apoyo. Sin embargo, hemos recibido muchas invitaciones para foros, muchas invitaciones para conferencias y siempre procuro invitar. Por ejemplo, todos. a esos a donde los invitan, les dicen que les van a pagar sus viáticos, su comida, o No. solamente dicen, no, pues ahí está el espacio si quieren. Sí, es así. Eso también se me hace un poco Sí, de mala onda, y ¿no? hemos Como ido de- a los ejidos, y hemos ido a las comunidades, y hemos hecho viajes de estudio, por así decirlo, por Sí. ejemplo a Cuetzalan, que es una de las cunas de la lengua náhuatl, donde se habla el totonaco y el náhuatl. Y hemos ido allí y hemos recibido hasta el cariño de la gente. Yo me impresioné cuando una vez fuimos a un auditorio y asistió mucha gente. Ahí fue cuando me di cuenta que las lenguas están vivas y la gente está súper Tiene despierta y tiene el interés para buscar una solución ante esta problemática. Claro, yo siento que sí se alegran al ver o al darse cuenta que se les está considerando porque siempre se les deja en el abandono en todos los sentidos, desde el gobierno, desde los apoyos, en todos los sentidos, la discriminación incluso. Y aquí va otra pregunta también referente a la discriminación. Se le llama dialectos, ¿no? Así comúnmente, o he escuchado, ¿no? Que es un dialecto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un dialecto, una lengua o un idioma? O sea, ¿qué diferencias hay? Y otra, bueno, referente a lo mismo, ¿qué tan diferente es la complejidad entre las lenguas mexicanas, o cómo las llamarías tú? Lenguas mexicanas. Con las lenguas que predominan en el mundo. O sea, Ok. Primero, lo de los dialectos. Ya también es una palabra súper antigua. Claro. De hecho, es como decir las lenguas amerindias. También, o sea, han surgido estos conceptos de lingüistas y es incorrecto. Dialecto es una palabra que ya no se usa y realmente, o bueno, oficialmente se les dice variante lingüística. Lo que sucede aquí es, por ejemplo, en español, hay diferentes variantes, pero no las conocemos. Puede ser que en México es una variante el español y en Colombia otro tipo de variante. Y eso sucede, es un poco más complejo, pero una característica de las variantes, porque hay una variante, es, por ejemplo, en cambios en su abecedario. En el náhuatl hay personas que usan, por ejemplo, la W y hay otras que no la usan. Y hay otras, bueno, el náhuatl es una lengua aglutinante, perdón, y eso involucra pues nuevas letras en el abecedario. Y es por esto que, o sea, eso es una de las características. Otra es que hay palabras que definitivamente cambian, ¿no? Se me ocurre ahorita Capulchichic, que significa café, y hay otros lugares que lo super castellanizan, pero no tienen otra forma de decirlo que es café, ¿no? O sea, café, literal, ¿no? Entonces, ahí es donde nace este tema de las variantes. Creo que en el náhuatl oficialmente están reconocidas 13, algo así, 10 o 13. Y el mixteco zapoteco tiene 260, más o menos. O sea, nada 260 más variantes. entre el mixteco y el zapoteco. Nada más. Entonces, para que te des un ligero quemón de la diversidad lingüística que tiene nuestro país. Y es verdad, hay 7000 lenguas en todo el mundo. 7000 lenguas. Yo creo que es algo que no. Al menos yo cuando vi el dato, era un poco difícil de imaginarse que hubieran tantas. 7000. Y la diferencia de ellas, fíjate que yo investigué, por ejemplo, Estados Unidos también tiene muchas lenguas nativas, aparte del inglés. Pero ellos tienen su propia clasificación lingüística. No es como un estándar. Yo lo que he visto estandarizado en todo el mundo, por ejemplo, es el IPA, el International Phonetic Alphabet. Pero en cuestión de cómo ellos categorizan, por decirlo así, sus lenguas. ¿Y por qué digo lengua y no idioma? Bueno, si nos vamos otra vez a los orígenes de las definiciones, por ejemplo, para ponerla muy práctico, en inglés no existe la palabra como tal idioma, es language, ¿verdad? Porque es como la categoría superior, la que va captando todas las demás. Entonces, esa es la razón. Y diferencias, bueno, la verdad desconozco si hay una familiarización o si hay agrupamientos. Por ejemplo, tú sabes que están las lenguas romances. En nuestro caso hay 15 familias, por lo menos, de lenguas en México. En México, 15. O sea, 15. De las cuales
puedo decirte que el purépecha es una lengua aislada que solo tiene su propia familia. Y hay otras, por ejemplo el totonaco que comparte con el náhuatl y me parece que el otomí. Entonces las de las 68 las dividen en 15 familias. Así Ok. está. Yo te hice esa pregunta porque yo creo que también tiene que ver eso de que estas lenguas mexicanas a veces las hacen chiquitas, ¿no? Ajá. Como que por eso no les dan No, importancia que tiene el mismo desaparezcan. peso que el alemán, por ejemplo, o que el francés. O sea, están, si tuvieras que decir en qué posición está el náhuatl con el español, están al mismo nivel. Eso sí que quede muy claro. O sea, de hecho, no sé si te enteraste o si lo saben, pero hace 2 años, precisamente en la Constitución reformaron que el español ya no es la única lengua oficial reconocida, sino ya son el español y las 68 lenguas. Ok. Así que en México ya no es de que se hable solo español, se habla español y las 68. Ah, ya se les reconoce. Oficialmente Ah, ok, ya está eso está reconocido. chido. Pues yo no, fíjate que no lo sabía, no está muy difundido también No, lo eso, difundieron. pero qué chido, ¿no? Mm. O sea, ¿cómo fundamentan o cómo lo dirías tú que estamos a nivel? O sea, ¿cómo dirías, oye, o sea, no me puedes hacer menos porque el náhuatl también tiene no sé, esta estructura, estas palabras, tantas palabras? Mm. O cómo harías esa comparación? Porque, como yo te decía, por ejemplo, el náhuatl surgió desde antes que el español. No. No sé si eran 1500, pero sí ya eran de miles. Este, Pon tú como unas 1000 años atrás. 1000 años Es atrás el náhuatl que el náhuatl, español. así es, sí, de que se llevan. ¿Y ese registro cómo lo ¿Cómo lo supiste? obtienen? De los códices que han encontrado, o sea, de los más antiguos, era de que... Porque, mira, creo que ese es el tema principal. Muchos piensan que de esas 68 ni siquiera tenían un sistema de escritura. A lo mejor por eso pueden decir, no, es que el náhuatl ni puede decirse que es una lengua porque ni su propia vecindad lo tenían. Pero en realidad era, incluso yo creo que ahorita más complejo y podrían leerse 10 veces más rápido que si lo lees como si fuera un libro de español. ¿Por qué? Resulta que antes no son códices, son glifos. Muchos piensan acerca de los códices, pero nada que ver. El término correcto son los glifos. Dentro de los glifos, ahí es donde encuentras actas inclusive de cuando te casas, actas de incluso demandas, por así decirlo. O sea, había ese tipo como de sistema. En México, por ejemplo, se sabía que la educación era gratuita. En otros países, en Europa, eso nunca fue posible. La educación solo era para aquellos que tenían el recurso. Aquí, en este territorio, la educación desde siempre fue gratuita. Y eso está registrado, o se sabe, por los glifos. Personas que han estudiado el significado de cada símbolo, cada glifo. Y por esta razón de que de las 68, no solo del náhuatl, de las 68, tenían su propio sistema de escritura, todas tenían, pues lógico, ¿no? Sus expresiones orales y escritas, pues tienen los elementos necesarios para considerarse una lengua igual que el español, igual que el francés, igual que el ruso. Claro, qué interesante, no sabía eso. Sí, te escuché decir eso en la entrevista igual con Somos Chapingo. Y dije, oye, qué interesante, o sea, uno ni siquiera lo imagina. ¿Cómo manejas esta parte de estar a cargo? Tú eres como de la parte central, ¿no? de la aplicación, ¿no? Sino que ese trabajo de estar actualizando, yo creo que te estás documentando día a día, de estar traduciendo, yo qué sé, agregando más palabras, la Claro. programación, todo eso. Y aparte estar estudiando una de las carreras más pesadas de aquí de Chapingo, ¿no? ¿Cómo ha cambiado tu vida antes que hicieras esta aplicación y ahorita que ya la hiciste? Bueno, algo que ayuda definitivamente es la motivación. Yo no la encuentro en personas o en cosas. Yo creo que la motivación es algo que se encuentra en ideologías o en ideales, mejor dicho. Y al principio y todavía hoy, creo que la motivación es la clave. Y es difícil encontrarla. Fue un momento donde nació y ¿sabes cuándo crece? Cuando ves que el proyecto va como tú lo vas planeando, pero el tiempo te va enseñando que no todo lo puedes controlar, no todo está al alcance de tus manos. Pero yo creo que si quieren hacer un proyecto en general, sí ven mucho, por ejemplo, yo ahorita en la carrera estoy viendo mucho tema, por ejemplo, de administración agropecuaria, de sistema de operaciones, y muchas de las cosas que enseñan en esas materias, yo me di cuenta que muchas de ellas las estaba aplicando en la vida real. Temas, por ejemplo, hoy te voy a decir, bueno, les voy a decir a la audiencia, un consejo interesante y que aplican muchas empresas,
y que nosotros hicimos, y sin querer pues fue como un logro, fue cuando anunciamos el lanzamiento de este producto. Pero no lo, o sea, anunciamos para tal fecha. Una fecha que a lo mejor al momento de lanzarla todavía ni siquiera tenemos el producto terminado. Pero es una estrategia, no tanto de marketing, pero sí son mecanismos, estrategias que usas para crear una atención y expectativas. Y entonces que el proyecto tenga un impacto. Así que todo es una estrategia, son tácticas y estrategias. Entonces, resumiendo y no haciendo ya tan largo este podcast, lo más importante es hacer una planificación, como tú bien dices, la gestión del tiempo, cómo lo haces. A mí lo que me funcionó mucho era al menos, o sea, diario, 1 o 2 horas. Eso significa tener una disciplina, pero intensa, diario. Y eso ya contaron las clases, que si tienes que ir a deporte, tienes que hacer ejercicio o ir a tus talleres culturales, dedicarle diario, aunque sea 1 o 2 horas, te va a potenciar cualquier proyecto. Y otra de las situaciones es la muy buena comunicación que hay en un equipo. Yo creo que para tener un proyecto exitoso hay que tener un muy buen equipo. El equipo es la clave. No podemos ser chapingueros y ir allá afuera creyéndonos mucha pieza, porque al momento de que nos piden algo y tenga que ser en equipo, ahí es cuando truena todo. Así que yo creo que la enseñanza, pues tal vez cliché un poco, es que para un proyecto o un emprendimiento, porque no lo considero yo tanto un emprendimiento, yo les he dicho incluso porque lo lanzan así como, no, es que es muy de emprendedores. Y más bien te digo, es una cuestión de que queríamos hacer algo por nuestras lenguas, ahí está el resultado y la gente nos lo ha recibido muy bien y yo por eso agradezco mucho. Yo creo que ya después eso de que te gratifiquen el trabajo es todavía mejor, ¿no? Así que cerrando, yo creo que la disciplina es lo más importante, la verdad. Yo creo que un valor fundamental. Y pues no se vale rendirse a la mitad, o sea, ya no hay vuelta atrás. Pero ¿cómo ha cambiado tu vida? O sea, te preguntaba, ¿cómo ha cambiado tu vida? Ajá. A diferencia de cómo vivías antes, como tus prácticas habituales. Mira, sinceramente ha sido muy insano al principio y ya después, pues maravilloso, porque insano en el sentido de, al principio no duermes, o sea, te despiertas pensando en el proyecto, comes pensando en el proyecto y estás soñando pensando en el proyecto. Realmente es así, todos los días, todos los días estás pensando en cómo hacerlo mejor, estás pensando en cómo crear algo que no sabes, ni cómo, imagínate programar sin saber. Nosotros que somos agrónomos, pues no, como que con la programación no va. Por lo tanto, por ahí fue un buen tiempo que nos tomamos. Y actualmente yo creo que ha cambiado mucho en el sentido, o sea, socialmente padrísimo que tus amigos te reconozcan algo así, que tengas un equipo y entonces vas y padrísimo todo, ¿no? Porque es como tener un club, ¿me entiendes? Un club donde ahí están todos trabajando por la misma causa y que tú hayas creado algo así en conjunto de varios compañeros como Daniela, pues es algo muy interesante. Así que ahorita siento que te da mucha experiencia. Yo la verdad sí diría que intentaran hacer algo por su universidad, por una causa. Tal vez ahorita, tal vez no tanto como emprendimiento, pero sí por un problema. Llámese ahorita el problema de la sobreexplotación de los acuíferos, llámese ahorita cómo inculcar la captación de agua de lluvia en las comunidades. Podrían generarse mil y un ideas de qué hacer, así que yo les diría que elijan la que más les agrade, las que más les llame la atención y busquen hacer un proyecto acerca de eso. Porque cuando te pones a hacerlo, es cuando más te enseñas a hacer las cosas. Más con un proyecto como este, también sientes esa presión, ¿no? Te obligas, o sea, estás obligado también pues estás con esa carga, ¿no? De que tienes que hacerlo, tienes que... o no sé cómo lo veas tú. Fíjate que no, en mi caso yo no lo veo como una presión, una carga. Yo la verdad lo siento como, ya está como un hábito, por así decirlo. Así que, no, y cuando eso pase, aguas. La verdad, no. Uno sí se vuelve esclavo, la verdad. Sí, uno sí se vuelve esclavo de su proyecto. Eso sí, no les voy a mentir. Pero se siente bien. Claro. O sea, no es como una carga. No, créanme que es algo
muy motivador. Y como todo, o sea, va uno para arriba, alguna vez para abajo, así de que las cosas no te van saliendo. Y es importante, yo no te voy a hablar aquí de todo lo bueno y maravilloso, yo creo que hay que hablar de las dificultades porque es lo que les sirve a las personas. Y les voy a decir, ¿saben? No hay emprendedor, no hay persona que no se haya tropezado, que no haya sentido que está a punto de perderlo todo, que no haya perdido dinero. Créeme que no hay alguien que no haya pasado por eso. Entonces también yo creo que no hay que tener miedo a veces a perderlo todo. Y si lo pierdes todo, pues es una bendición para comenzar de nuevo. Aprendes más de los errores que de los fracasos que de las victorias, dicen. Sí, es un avance. Bueno, algo que quisieras agregar, crees que haya omitido. Pues que sigan a Denis aquí a su Claro. podcast, muy interesantes preguntas, yo creo que clave. Se habló mucho ahorita, en resumen, acerca de nuestras lenguas, cómo están ciertas estadísticas, pero lo importante es también que se sumen aquellas nuevas generaciones de chapingueros al proyecto Millot, también que sigan aquí a Denis y que pues un Quizás no lo servidor, sabías. Se llama el canal Quizás no lo sabías. quizás no lo sabías y pues que se unan a estos proyectos. Muchas gracias, Emilio, la verdad, por todo tu tiempo. Pues que está más que claro que tienes pues todo tu tiempo ocupado, ¿no? Con la escuela, tu proyecto y muchas otras cosas. Sí. Se te agradece mucho que hayas asistido aquí, tomarte el tiempo. Gracias. Y pues un gusto, ojalá y este proyecto va a avanzar. Pues ya ves que está teniendo resultados, ya se está viendo en el extranjero. Y pues hacer a lo mejor otro capítulo, ¿no? A ver cómo va el proyecto. Claro ver que qué sí. tal Vamos va a la hacer la tendencia. segunda parte. Si les gustó el video, denle like, compartan, suscríbanse al canal y sigan a la página de Facebook. Nos vemos hasta el próximo video.